¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores. Como no, estamos con esta segunda fase de la Copa Libertadores y ya con uno de los últimos clasificados a esta tercera fase. Estamos hablando de Estudiantes, que le acaba de ganar a Audax Italiano por 2-0, remontando la serie que arrancó perdiendo en Chile por 1-0, y de esta manera clasifica a la tercera fase, donde se va a enfrentar a otro chileno más, a otro conjunto chileno, en este caso a Everton, que ayer clasificó a la siguiente instancia, y por supuesto ahí vamos a estar, ahí va a estar Sudamérica para cubrir ese partido, como también vamos a cubrir el del día de hoy, que Estudiantes le ganó 2-0 a Audax Italiano. Un Audax que, les voy a decir la verdad, desde el 2020, aquella Copa Sudamericana, no recuerdo bien ahora mismo en qué instancia se quedó, pero a partir de ese momento dije que era un equipo que tenía los huevos para poder competir internacionalmente, y en estos momentos lo vemos ya casi por entrar a una Copa Libertadores. O sea, ingresó a la Copa Libertadores, no pudo estar en la fase de grupo porque quedó afuera en manos de un equipo que ya tiene mucha historia copera, ya conocen la mística que tiene Estudiantes en esta competencia y no hace falta que se los diga yo, la historia lo dice, obvio. Y por ese lado creo que Audax pecó desde ese lado, de la falta de experiencia en el roce internacional, no poder aguantar un partido, no cubrir quizás el arma fundamental que tiene Estudiantes, que es la pelota parada. De hecho, los dos goles llegan a través de una pelota parada. Y bueno, pero vamos a seguir analizando cuando veamos los goles, cuando veamos el resumen, así que les voy a invitar a que se suscriban, que activen la campanita, como no, así no se pierden de ninguno de todos los videos, porque como les dije, van a vivir la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, las eliminatorias, todo lo que quieran del fútbol sudamericano, lo van a vivir acá en Sudamérica. Así que ahora sí, vamos a darle play a lo que fue el resumen de este gran partido entre Estudiantes y Audax. Dejando de lado ya las polémicas que hubo el partido pasado. La semana pasada hubo muchas polémicas en Chile. Un gol mal alunado a Estudiantes, entre otras cosas. Pero también fue perjudicado a Audax, porque no lo quiero dejar afuera eso en ese momento. Así que creo yo que, poniendo un poco en la balanza, estuvo bien, entre comillas, el 1-0 para Audax. Creo que fue el que más lo buscó en ese entonces. Estudiantes, la verdad que lo vi desconocido en ese partido de ida, porque viene haciendo un gran torneo local. Por ejemplo, viene puntero, viene haciendo casi que, si no me equivoco, es puntaje ideal lo que estaba haciendo Estudiantes. Si me estoy equivocando porque me estoy perdiendo algún punto, nada, avísenme. Pero bueno, el gol llega cerca del final del primer tiempo. 45, gana Rogel de cabeza. Es espectacular lo de Rogel, y más espectacular aún lo de Zucchi. Zucchi tiene un pie con una calidad única, loco. Te pone la pelota en la cabeza, hace lo que quiere. Bueno, mientras vemos el gol que le anulaban a Díaz, que después iba a tomar revancha, obvio. Pero bueno, nos quedamos con el centro de Zucchi que le pone a Rogel, y después Rogel muy bien de cabeza, poniéndole 1-0. Eso era lo que les quería decir. Pelota parada, se la tenés que cubrir y defender a muerte a Estudiantes, porque Estudiantes tiene su arma fundamental, es esa. Después acá sacudiendo el palo, o sea, Estudiantes lo buscó, lo mereció. Termina pasando de manera justa a Estudiantes, fue el que más lo buscó, el que más lo quiso. Y el gol de Díaz, que lo van a ver acá, llega después de un centro de Castro, una vivada de Castro en el córner, que lo saca antes de que caigan todos al área. Y termina siendo gol de Díaz, que aprovecha y anticipa al arquero de Audax de muy buena manera. Así que nada, un 2-0 más que justo para Estudiantes. Una lástima para Audax, que se quedó sin nafta en esta vuelta. Como les digo, es un equipo de los que más me gusta de Chile por su manera de jugar. Desde el 2020, que lo vimos por primera vez en la Copa Sudamericana, nosotros acá en el canal de Sudamérica, obviamente. Que fue una de las primeras competiciones de este canal. Así que lo vimos en ese entonces. Nos sorprendió su manera de jugar. Nos sorprendió cómo iba al frente, cómo lo buscaba. Al igual que Unión La Calera, no tienen las herramientas económicas más grandes, ni las que tienen más potencial. Sin embargo, vienen y compiten de igual a igual, y eso es lo que nos gusta a nosotros y lo que nos importa, que obviamente, más allá del resultado, es una de las cosas que más valoramos. Así que los invito a que se suscriban, que activen la campanita.
Espectacular lo de Estudiantes, ya saben lo que pienso del Pincha. El Pincha tiene una mística copera única, siempre sabe jugar estos partidos, es lo que decimos, el equipo experimentado sabe jugar estos partidos y si lo juega de manera como lo tiene que jugar, que es con experiencia y volcando toda esa experiencia en la cancha, lo va a terminar sacando adelante porque es algo que no se palpa, no se puede tocar, pero sí se siente en el ambiente y en este caso le pasó a Estudiantes. Así que gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao chao.